¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de estar fuera de lugar en un mundo donde todos parecen vivir para mostrar sus vidas en pantallas luminosas, donde cada amanecer debe ser fotografiado, cada comida debe ser exhibida, cada momento debe ser validado por ojos ajenos que tal vez nunca llegarán a conocerte verdaderamente? Hace algunos meses, en una tarde de otoño cuando las hojas caían con esa quietud que solo la naturaleza entiende, conocí a una mujer en un parque. Ella observaba el horizonte con una profundidad que pocas veces he visto en estos tiempos, de miradas fragmentadas. Cuando le pregunté si había capturado ese atardecer magnificente en su teléfono, sonrió con una tristeza dulce, y me dijo algo que llevo grabado en el alma desde entonces. Me dijo que había aprendido hace años que los momentos más sagrados de su vida se desvanecían cuando intentaba convertirlos en contenido para otros, que el acto mismo de fotografiar para publicar le robaba la experiencia de estar verdaderamente presente, que había elegido, conscientemente, vivir en lugar de documentar, sentir en lugar de exhibir. Sus palabras resonaron en mí como un eco de algo que Whitman había comprendido hace más de un siglo. Esa verdad profunda de que el alma humana necesita espacios de silencio, de intimidad, de comunión directa con la existencia, sin la mediación constante de la aprobación externa. Esta mujer, sin saberlo, estaba practicando la forma más pura de espiritualidad whitmaniana, esa que encuentra lo divino no en la imagen proyectada, sino en la experiencia vivida, no en la validación de la multitud, sino en la confirmación silenciosa del propio corazón. Hoy quiero compartir contigo una revelación que ha transformado completamente mi comprensión de lo que significa vivir auténticamente en esta era de exhibición perpetua. Voy a revelarte la psicología espiritual más profunda que Whitman descubrió sobre aquellos seres humanos que eligen el silencio digital, que prefieren la invisibilidad consciente, que encuentran en la ausencia de presencia virtual una forma superior de estar presente en la vida misma. Esta no es una crítica a quienes comparten sus vidas en redes sociales, sino una exploración de esa otra forma de existir, esa que pocas veces es honrada o comprendida, esa que lleva en sí misma una sabiduría ancestral sobre lo que significa ser verdaderamente libre en un mundo de cadenas invisibles. El secreto más poderoso que Whitman intuía sobre la invisibilidad elegida no está solamente en sus versos que celebran al individuo en su soledad contemplativa, sino en su comprensión radical de que lo divino pulsa con mayor fuerza en aquellos momentos que no necesitan testigos externos para validar su existencia. Whitman entendía que hay una categoría de seres humanos cuya espiritualidad se nutre precisamente de esa capacidad de vivir plenamente, sin la necesidad de convertir cada instante en un espectáculo para consumo ajeno. Son aquellos que han descubierto, a veces después de mucho sufrimiento, que la verdadera riqueza del alma no se mide en likes ni en seguidores, sino en la profundidad con la que uno puede sumergirse en el río de la propia existencia, sin distraerse con el reflejo que otros esperan ver. Estas personas han comprendido algo que la mayoría tarda toda una vida en descubrir, si es que alguna vez lo hace, que la presencia auténtica y la presencia virtual son, con frecuencia, inversamente proporcionales, que mientras más energía dedicas a construir una imagen de ti mismo para el consumo de otro, menos energía te queda para construir tu verdadero ser en el silencio sagrado de tu propia conciencia. Whitman cantaba a aquellas almas que caminaban por la tierra con la certeza de que su valor no dependía de ser vistos, que su belleza no necesitaba ser confirmada por miles de ojos anónimos, que su existencia tenía sentido por el simple hecho de existir plenamente, de respirar conscientemente, de tocar la tierra con los pies descalzos del alma. Imagina por un momento a Whitman caminando por las calles de Brooklyn, observando a los trabajadores, a las madres, a los ancianos, a todos aquellos seres humanos ordinarios en los que él veía destellos de lo eterno. Imagina que se detiene frente a un hombre que está simplemente sentado en un banco, mirando pasar el tiempo sin hacer nada extraordinario, sin buscar la atención de nadie, existiendo en esa plenitud silenciosa que solo los verdaderamente libres conocen. Whitman ve en ese hombre algo que otros no ven. Ve un universo completo contenido en la quietud. Ve la comunión directa entre ese ser humano y el cosmos. Ve la ausencia de necesidad como la forma más elevada de plenitud. Ese hombre en el banco, que no está documentando su momento, que no está buscando validación, que simplemente está siendo,
encarna para Whitman la esencia misma de la espiritualidad democrática, esa que no necesita templos ni rituales elaborados, esa que se encuentra en la capacidad de estar presente sin máscaras, sin performance, sin la ansiedad de ser visto y juzgado. Este es el primer principio de la psicología espiritual de quienes eligen la invisibilidad digital. Han descubierto que la plenitud no viene de fuera, sino de dentro, que la confirmación más poderosa no es la que dan 1000 desconocidos, sino la que da tu propia alma cuando reconoce que estás viviendo en alineación con tu verdad más profunda. Ahora bien, estas personas que eligen no publicar sus vidas, que mantienen sus momentos más preciosos en el santuario de su propia experiencia, no son necesariamente eremitas ni misántropos. No están huyendo del mundo ni rechazando la conexión humana. Al contrario, muchas veces son precisamente aquellos que más profundamente anhelan la conexión verdadera, esa que no puede ser reducida a una imagen estática ni a un comentario superficial. Son aquellos que han comprendido que la verdadera intimidad requiere presencia total, que el amor auténtico no puede ser compartimentalizado en publicaciones programadas, que los momentos sagrados pierden su sacralidad cuando son convertidos en mercancía para el consumo de las masas. Estas almas han descubierto lo que Whitman sabía intuitivamente, que hay una diferencia abismal entre mostrar tu vida y vivirla, entre documentar tu existencia y experimentarla, entre buscar la aprobación de la multitud y encontrar la aprobación de tu propio espíritu. Cuando Whitman escribía sobre el yo democrático, sobre esa celebración del individuo en toda su complejidad y contradicción, estaba hablando de una individualidad que se afirma no por contraste con otros, ni por la acumulación de reconocimiento externo, sino por el simple y profundo acto de habitarse a sí mismo con honestidad radical. La psicología de estas personas revela algo fascinante. Han desarrollado una relación con el tiempo y con la experiencia que es fundamentalmente diferente a la que predomina en la cultura digital. Para ellos, un atardecer no es una oportunidad para contenido, es una comunión directa con la belleza, que no necesita intermediarios. Una conversación profunda con un amigo no es material para una publicación reflexiva, es un sacramento que se honra precisamente manteniéndolo en el espacio privado donde ocurrió. Un logro personal no necesita ser anunciado a cientos de personas para ser real. Es suficiente con que tú lo sepas, con que tu corazón reconozca el crecimiento que ha ocurrido en el silencio. Whitman entendería perfectamente esta elección porque él mismo practicaba una forma de atención que era intensamente personal y al mismo tiempo universalmente compasiva. Él podía ver lo divino en un rostro anónimo entre la multitud, precisamente porque no estaba preocupado por cómo ese rostro se vería en una imagen pública, sino por cómo ese rostro revelaba el misterio insondable de la existencia humana. Quiero hacerte una pregunta, solo entre nosotros, algo sobre lo que he reflexionado profundamente desde que comencé a estudiar estas palabras de Whitman sobre la invisibilidad sagrada y la presencia auténtica. Respira hondo por un momento y permítete sentir, no pensar, la respuesta que emerge desde ese lugar en tu corazón que aún recuerda cómo era vivir sin la constante mediación de las pantallas. ¿En qué momento de tu vida experimentaste un gozo tan completo, una paz tan profunda, que la sola idea de interrumpir ese momento para fotografiarlo o compartirlo te habría parecido una traición a la experiencia misma? Sé que tal vez nunca hayas compartido esta sensación con nadie, porque vivimos en un mundo que te hace sentir extraño si no estás constantemente documentando y publicando tu existencia. Pero aquí, en este espacio, tu experiencia es verdaderamente comprendida y honrada. Tu reflexión sobre estos momentos de invisibilidad elegida puede ser exactamente las palabras que alguien necesitaba leer hoy, para saber que no estás solo en este anhelo de vivir más auténticamente, de estar presente más plenamente. Si algo en ti se siente llamado a compartir esta experiencia, completa esta frase en los comentarios. Mi momento más sagrado de invisibilidad me enseñó que tu sinceridad puede iluminar el camino de muchos otros buscadores que están tratando de encontrar el equilibrio entre conexión y autenticidad en este mundo hiperconectado. Si prefieres guardar esta reflexión en el silencio de tu corazón, eso también es una forma profunda de honrar tu jornada. Ahora, es importante que comprendamos que dentro de esta categoría de personas que eligen la invisibilidad digital, existen diferentes manifestaciones de esta espiritualidad. No todas llegan a este lugar por el mismo camino,
ni todas lo viven de la misma manera. Están aquellos que podríamos llamar los contemplativos conscientes, quienes desde muy temprano en sus vidas sintieron una aversión instintiva a la exhibición pública. Para ellos, la idea de publicar su vida en redes sociales siempre les pareció una violación de algo sagrado, una profanación de la intimidad que es necesaria para el crecimiento del alma. Estos seres humanos nunca necesitaron experimentar el agotamiento de la presencia digital para saber que no era para ellos. Simplemente sintieron desde el principio que su forma de estar en el mundo requería espacios de silencio y privacidad que las redes sociales no podían ofrecer. Están también los que llamaríamos los desilusionados sabios, aquellos que sí participaron activamente en la cultura de la exhibición digital, que publicaron sus vidas con regularidad, que buscaron la validación de likes y comentarios, pero que eventualmente experimentaron un despertar doloroso. Estos descubrieron, a menudo después de alguna crisis personal o espiritual, que estaban viviendo para la imagen y no para la experiencia, que estaban más preocupados por cómo se vería su vida que por cómo se sentía su vida. Su retirada de las redes sociales no fue un rechazo del mundo, sino un retorno a sí mismo, un acto de valentía espiritual en un mundo que confunde la visibilidad con el valor. Existe también un tercer tipo, los que podríamos llamar los guardianes de lo sagrado, personas que tal vez usan las redes sociales de manera muy selectiva y limitada, pero que han establecido fronteras claras entre lo que es público y lo que es privado. Estos seres humanos han aprendido a distinguir entre la conexión superficial y la conexión profunda, entre compartir y exhibir, entre comunicar y performar. Mantienen ciertos aspectos de sus vidas, los más preciosos y vulnerables, completamente fuera del alcance de las redes sociales, creando así santuarios de intimidad en un mundo que cada vez tiene menos. Para ellos, no publicar fotos o momentos importantes no es un acto de rechazo, sino un acto de protección, una forma de honrar la sacralidad de ciertas experiencias, manteniéndolas en el espacio privado donde pueden ser vividas plenamente, sin la contaminación de la mirada pública. Whitman habría reconocido en estos tres tipos de personas algo fundamental: la comprensión de que el alma humana necesita tanto la soledad como la comunión, tanto el silencio como la palabra, tanto la invisibilidad como la presencia, y que en una época donde la invisibilidad se ha vuelto casi imposible, elegirla conscientemente es un acto de rebeldía espiritual, una afirmación de que tu valor no depende de ser visto, sino de ser auténtico. Pero este camino de invisibilidad elegida no está exento de desafíos y dificultades. Vivimos en un mundo que ha normalizado la exhibición constante, hasta tal punto que quienes eligen el silencio digital son frecuentemente malinterpretados, juzgados o incluso marginados. Una de las luchas más grandes que enfrentan estas personas es el sentimiento de estar fuera de sintonía con su época, de ser anacrónicas en un mundo que valora la visibilidad por encima de casi todo lo demás. Experimentan la presión sutil pero constante de amigos, familiares y colegas que no entienden por qué no están en redes sociales, que les preguntan repetidamente si están bien, que asumen que su ausencia digital es señal de algún problema en lugar de una elección consciente. Esta presión puede generar dudas, puede hacer que se cuestionen si están siendo antisociales, si están perdiendo oportunidades importantes, si están rechazando conexiones que podrían ser valiosas. Whitman conocía bien esta tensión entre el individuo y las expectativas sociales, entre la necesidad del alma de seguir su propio camino y la presión de la sociedad de conformarse. Él escribió sobre la importancia de resistir la tiranía de la opinión pública, de mantenerse fiel a la voz interior incluso cuando todo el mundo te dice que estás equivocado. Otro desafío significativo es la soledad que a veces acompaña esta elección. En un mundo donde gran parte de la socialización ocurre ahora en plataformas digitales, donde los eventos se organizan a través de redes sociales y las conexiones se mantienen mediante publicaciones regulares, estar fuera de estos espacios puede significar literalmente perderse de cosas. Estas personas a menudo se enteran tarde de eventos, son excluidas involuntariamente de conversaciones grupales, pierden el hilo de lo que está pasando en las vidas de conocidos. Y aunque ellos han elegido conscientemente este camino, eso no significa que no sientan a veces la punzada de la exclusión, el dolor de estar al margen. Sin embargo, Whitman nos enseñaría que esta soledad temporal
puede ser el precio necesario para la plenitud del alma, que estar solo no es lo mismo que estar vacío, que en el silencio y el apartamiento voluntario puede encontrarse una riqueza que las multitudes ruidosas nunca ofrecen. La clave está en transformar esa soledad potencial en solitud elegida, en hacer de ese espacio apartado no un lugar de carencia sino un santuario de plenitud. También enfrentan el desafío de la autorregulación emocional sin el refuerzo externo constante. Cuando tienes un mal día y no puedes publicar sobre ello para recibir palabras de aliento de docenas de personas, cuando logras algo significativo y no hay una avalancha de felicitaciones que valide tu éxito, cuando simplemente existes en tu cotidianidad, sin el recordatorio constante de que hay gente ahí fuera prestándote atención, necesitas desarrollar una fortaleza interior diferente. Necesitas aprender a ser tu propio testigo, tu propio validador, tu propio compañero en los momentos de alegría y dolor. Esto requiere una madurez emocional y espiritual considerable, la capacidad de encontrar significado y valor en tu propia experiencia, sin necesidad de la confirmación externa. Es precisamente aquí donde la espiritualidad whitmaniana se vuelve más relevante. Whitman nos enseña que cada uno de nosotros contiene multitudes, que somos suficientes en nosotros mismos, que el universo entero está contenido en cada alma individual. Cuando internalizas verdaderamente esta enseñanza, la ausencia de validación externa se convierte no en una carencia, sino en una liberación. El proceso de transformación que viven estas personas, al elegir o mantener su invisibilidad digital, es profundamente espiritual y se despliega en etapas que vale la pena explorar. La primera etapa es frecuentemente el despertar inicial, ese momento de claridad en el que ven por primera vez la dinámica en la que han estado atrapados. Puede venir después de publicar algo muy personal y sentir una extraña vacuidad cuando llegan los likes, o puede venir al darse cuenta de que están viviendo eventos importantes a través de la lente de cómo se verían en una publicación. Este despertar es simultáneamente liberador y aterrador, porque implica reconocer que has estado viviendo, en cierta medida, para una audiencia en lugar de para ti mismo. La segunda etapa suele ser de experimentación y desintoxicación. Algunas personas eliminan sus cuentas de inmediato, otras simplemente dejan de publicar, mientras mantienen sus perfiles activos para poder seguir conectadas de forma pasiva. Esta fase puede ser incómoda, como cualquier proceso de desintoxicación, llena de impulsos de volver a publicar, de ansiedad por lo que están perdiendo, de miedo a ser olvidados, pero es también una fase de redescubrimiento, donde empiezan a notar cómo cambia su experiencia de la vida cuando no está mediada por la cámara del teléfono, cuando no está siendo constantemente evaluada para su potencial como contenido. La tercera etapa es la de reconfiguración de la identidad. Durante años, quizás, estas personas construyeron y mantuvieron una imagen pública de sí mismas en redes sociales, una versión cuidadosamente curada que enfatizaba ciertos aspectos de su personalidad mientras omitía otro. Cuando esa imagen pública ya no existe o ya no es alimentada, hay un proceso de reintegración donde la persona debe reconciliarse con todas las partes de sí misma que no eran incluidas en esa narrativa pública. Es un retorno a la totalidad, un abrazar las contradicciones y complejidades que Whitman celebraba tan fervientemente en sus versos. Ya no necesitas ser consistente para una audiencia. Puedes cambiar de opinión sin explicarte. Puedes ser diferente en diferentes momentos, sin preocuparte por la coherencia de tu marca personal. Esta libertad es vertiginosa al principio, pero eventualmente se convierte en la base de una autenticidad más profunda. La cuarta etapa es la de arraigo en el presente. Sin la constante distracción de documentar y compartir, estas personas comienzan a experimentar una presencia más plena en sus vidas. Los momentos ya no son interrumpidos por la necesidad de capturarlos. Las conversaciones fluyen sin la autoconciencia de estar creando contenido. Las experiencias se viven en toda su riqueza sensorial, sin la mediación de la pantalla. Esta presencia en el momento presente es, en esencia, una práctica meditativa continua, un estado de mindfulness que no requiere retiros ni técnicas especiales, simplemente requiere la ausencia de la fragmentación que produce la exhibición constante. La etapa final, que no todos alcanzan pero que representa la realización más completa de esta transformación, es lo que podríamos llamar la ecuanimidad radical. En esta fase,
la persona ya no siente ni la tentación de publicar ni el orgullo de no hacerlo. La invisibilidad digital ha dejado de ser una posición que necesita ser defendida o justificada y se ha convertido simplemente en la forma natural en la que viven. No juzgan a quienes sí usan redes sociales activamente. No se sienten superiores por su elección. Simplemente están en paz con su propia forma de estar en el mundo. Han integrado completamente la lección whitmaniana de que cada persona debe seguir su propio camino, que no hay una forma correcta de vivir que aplique a todos, que la diversidad de experiencias humanas es precisamente lo que hace rico el tapiz de la existencia. En este punto, la invisibilidad elegida no es una reacción contra algo sino una afirmación de algo. No es un no a la cultura digital, sino un sí a una forma de presencia que honra sus valores más profundos. Ahora bien, la sabiduría práctica que emerge de los enseñamientos de Whitman sobre este tema no es abstracta ni inaccesible, sino profundamente aplicable a la vida cotidiana de cualquiera que esté navegando estas aguas complicadas de la existencia en la era digital. Lo primero que Whitman nos enseñaría es la importancia de discernir entre conexión y exhibición. Pregúntate, antes de compartir algo, si tu motivación es verdaderamente conectar con otros o si estás buscando validación, si estás comunicando algo significativo o si estás performando una versión idealizada de ti mismo. Esta honestidad contigo mismo es fundamental. Whitman nos invita a ser brutalmente honestos sobre nuestras motivaciones, a reconocer nuestras necesidades de aprobación sin juzgarlas, pero también sin someternos ciegamente a ella. Lo segundo es cultivar la capacidad de vivir experiencias completas sin la compulsión de documentarlas. Esto no significa que nunca debas tomar fotos o compartir momentos, sino que debes hacerlo conscientemente, no compulsivamente. Practica estar en eventos importantes sin tu teléfono o con él guardado. Practica conversaciones donde no estés pensando en cómo sonarían si las convirtieras en una publicación. Practica simplemente estar, sin la capa adicional de estar pensando en cómo comunicarás que estuviste. Lo tercero es desarrollar rituales personales que honren tus experiencias sin necesidad de audiencia externa. Whitman era un gran creyente en los rituales personales, en esas prácticas que hacemos solo para nosotros mismos, que no tienen ningún propósito más allá de conectarnos con lo que es significativo. Puede ser escribir en un diario que nadie más leerá, puede ser crear arte que nunca exhibirás, puede ser simplemente sentarte en silencio con tu propia compañía y encontrar que esa compañía es suficiente. Estos rituales privados son el antídoto perfecto contra la compulsión de hacer todo público. Te recuerdan que tu vida tiene valor y significado independientemente de si alguien más la está observando. Lo cuarto es redefinir tu concepto de comunidad y conexión. La ausencia de redes sociales no significa ausencia de conexión humana, significa simplemente que esa conexión toma formas diferentes. Invierte tiempo y energía en cultivar relaciones profundas con un número menor de personas, en lugar de conexiones superficiales con cientos. Llama a tus amigos por teléfono, envíales cartas escritas a mano, reúnete con ellos en persona. Whitman valoraba profundamente la presencia física y emocional directa, la posibilidad de mirar a alguien a los ojos, de tocar su mano, de compartir el mismo espacio y tiempo sin mediaciones. Esta forma de conexión es más lenta, más laboriosa, pero infinitamente más nutritiva para el alma. Lo quinto es practicar la compasión hacia ti mismo cuando sientas el impulso de volver a los patrones antiguos de exhibición. No te juzgues duramente si a veces extrañas la validación que venía de las redes sociales, si sientes soledad o miedo de ser olvidado. Estos sentimientos son completamente humanos y naturales en un mundo que ha condicionado tu cerebro para esperar ciertos tipos de refuerzo social. Whitman nos enseñaba a abrazar todas nuestras contradicciones, a no rechazar partes de nosotros mismos por no ajustarse a algún ideal. Puedes querer vivir más auténticamente y al mismo tiempo extrañar la facilidad de las conexiones digitales. Ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente. Lo sexto es encontrar formas alternativas de contribuir al bien colectivo. Muchas personas justifican su presencia en redes sociales diciendo que quieren inspirar a otros, compartir conocimiento, crear comunidad. Y estas son motivaciones válidas, pero hay muchas otras formas de hacer estas mismas cosas sin necesidad de exhibición pública constante. Puedes ser voluntario en tu comunidad local, puedes mentorar a alguien cara a cara, puedes crear arte o escribir cosas que beneficien a otros
sin necesidad de atribuirte el crédito públicamente. La pregunta es, ¿necesitas ser visto haciendo el bien o es suficiente con hacer el bien? Whitman nos invitaría a contemplar si nuestro deseo de contribuir está ligado a nuestro ego o si surge de un lugar más profundo de genuina compasión y conexión con la humanidad. Sin embargo, en este camino hacia una presencia más auténtica y una invisibilidad elegida, hay trampas y errores comunes que es importante reconocer y evitar. La primera trampa es caer en la superioridad espiritual, en esa actitud de juzgar a quienes sí usan redes sociales como si fueran menos evolucionados o menos conscientes que tú. Esta es una forma particularmente insidiosa de ego, donde tu identidad se construye no en lo que eres, sino en lo que no eres, en tu oposición a algo que percibes como inferior. Whitman nos advertiría contra esta tentación, porque es fundamentalmente contraria a su visión de la igualdad esencial de todos los seres humanos. Cada persona está en su propio camino, cada uno lidia con sus propias luchas, y nadie tiene el derecho de juzgar las elecciones de otro en estos asuntos profundamente personales. Tu decisión de no publicar en redes sociales no te hace mejor que nadie, simplemente te hace diferente, y esa diferencia debe ser honrada sin convertirla en jerarquía. La segunda trampa es usar tu invisibilidad digital como una forma de evitar la vulnerabilidad genuina en tus relaciones reales. Es fácil criticar la superficialidad de las conexiones en redes sociales mientras simultáneamente mantienes una distancia emocional en tus relaciones cara a cara. La verdadera invitación de esta elección es a ser más vulnerable, más presente, más auténtico en todos los ámbitos de tu vida, no solo en tu relación con la tecnología. Si dejas las redes sociales, pero sigues manteniendo muros emocionales con las personas reales en tu vida, has perdido el punto completamente. La tercera trampa es el aislamiento que se disfraza de solitud elegida. Hay una diferencia crucial entre elegir conscientemente momentos de soledad para nutrir tu alma y usar tu ausencia de redes sociales como excusa para evitar el trabajo difícil de mantener relaciones significativas. Whitman celebraba la soledad, pero también celebraba profundamente la conexión humana. Entendía que ambas son necesarias para una vida plena. Si tu invisibilidad digital está resultando en un aislamiento genuino, en una desconexión de la comunidad humana, entonces necesitas reconsiderar tu enfoque. El objetivo no es separarte del mundo, sino encontrar formas más auténticas de estar en el mundo. La cuarta trampa es la rigidez ideológica. Convertir tu elección de invisibilidad digital en una regla inflexible que no puede ser cuestionada ni ajustada. La vida es fluida, las circunstancias cambian, y lo que funciona para ti en un momento puede no funcionar en otro. Tal vez en cierto punto de tu vida sea apropiado y beneficioso tener una presencia mínima en redes sociales por razones profesionales o personales. Whitman nos enseñaba a contener multitudes, a ser lo suficientemente vastos como para cambiar de opinión, para adaptarnos, para contradecir nuestras posiciones previas sin vergüenza. No te aferres a tu invisibilidad como si fuera una identidad fija. Permite que sea una práctica viva que evoluciona contigo. La quinta trampa es la nostalgia romántica de un pasado idealizado antes de las redes sociales. Es tentador pensar que todo era mejor antes, que las conexiones humanas eran más auténticas, que la vida era más real, pero esta es una visión simplificada que ignora los problemas que siempre han existido en las relaciones humanas. Las redes sociales no inventaron la superficialidad, la necesidad de validación o la exhibición, simplemente le dieron nuevas formas y amplificaron ciertas tendencias que ya estaban presentes en la naturaleza humana. Whitman vivió en una época sin tecnología digital, pero la necesidad humana de ser visto, valorado y recordado existía entonces tanto como ahora. El desafío es el mismo que siempre ha sido: cómo vivir auténticamente en el contexto específico de tu época, no cómo escapar a algún pasado mítico donde todo era más fácil. La sexta trampa es usar tu ausencia de redes sociales como una forma de evitar el crecimiento personal, que puede venir precisamente de la incomodidad de ser visto. Hay personas que necesitan aprender a ser más visibles, a compartir más de sí misma, a arriesgarse al juicio de otros como parte de su desarrollo. Si tu invisibilidad viene del miedo al rechazo, de la inseguridad profunda, de la incapacidad de tolerar que otros tengan opiniones sobre ti, entonces tal vez lo que necesitas no es menos visibilidad,
sino trabajar en sanar esas heridas que hacen que la visibilidad sea tan aterradora. La síntesis integradora de todo lo que hemos explorado nos lleva a una comprensión profunda de que la psicología espiritual de las personas que no publican fotos en redes sociales no se trata realmente de las redes sociales en absoluto. Se trata de algo mucho más fundamental, la relación entre el yo interior y el yo exterior, entre la experiencia vivida y la experiencia comunicada, entre ser y parecer. Whitman entendía que el ser humano completo necesita tanto espacios de manifestación externa como espacios de recogimiento interno, tanto momentos de conexión con otros como momentos de comunión consigo mismo. Lo que estas personas han descubierto, consciente o intuitivamente, es que en nuestra época el balance se ha inclinado peligrosamente hacia lo externo, hacia la manifestación constante, hacia la comunicación perpetua de cada aspecto de la existencia. Su elección de invisibilidad es, en esencia, un esfuerzo por restaurar el equilibrio, por reclamar el espacio interior que es absolutamente necesario para el crecimiento del alma. No es que lo privado sea bueno y lo público sea malo, o que la invisibilidad sea superior a la visibilidad. Es que ambos polos son necesarios, y cuando uno de ellos es descuidado, el alma sufre. Estas personas están diciendo, con su ausencia de las plataformas digitales, que hay dimensiones de la experiencia humana que no pueden ser capturadas en una fotografía, que hay profundidades del ser que no pueden ser expresadas en una actualización de estado, que hay tipos de conexión que requieren precisamente la ausencia de mediación tecnológica para poder florecer. Whitman escribió sobre el cuerpo y el alma como una unidad indivisible, sobre cómo lo material y lo espiritual no están separados sino íntimamente entrelazados. De la misma manera, estas personas no están rechazando el mundo material de la conexión y la comunicación en favor de algún reino espiritual abstracto. Están buscando formas de habitar plenamente tanto su existencia física como su existencia espiritual, de estar presentes en el mundo real con todos sus sentidos despiertos, sin la constante fragmentación de la atención que produce la documentación digital. Cuando comes una comida deliciosa y tu único objetivo es saborearla, cuando el sol toca tu piel y tu única intención es sentir su calor, cuando alguien te mira a los ojos y le devuelves esa mirada sin distracciones, estás practicando una forma de espiritualidad encarnada que Whitman habría reconocido inmediatamente. Estás honrando lo divino que habita en lo ordinario. Estás permitiendo que el momento sea suficiente en sí mismo, sin necesidad de ser convertido en contenido, en recuerdo futuro, en validación externa. Esta presencia plena en lo material es paradójicamente lo que abre las puertas a lo espiritual, porque es precisamente cuando dejamos de tratar de agarrar la experiencia que la experiencia puede revelarse en toda su plenitud. Y así llegamos a comprender que la psicología espiritual de quienes eligen la invisibilidad digital es, en última instancia, una psicología de la libertad. Libertad de las expectativas de una audiencia que nunca puede ser satisfecha completamente. Libertad de la tiranía de la imagen cuidadosamente curada, que debe ser mantenida a costa de la espontaneidad y la autenticidad. Libertad de la adicción al refuerzo intermitente de likes y comentarios, que mantiene el cerebro en un estado constante de ansiedad de baja intensidad. Libertad de la comparación perpetua con las vidas editadas de otros, que erosiona lentamente tu capacidad de apreciar tu propia vida tal como es. Pero sobre todo, libertad para habitar plenamente tu propia existencia, para experimentar cada momento en su totalidad sin la necesidad de traducirlo inmediatamente en algo compartible, para ser simplemente quien eres en toda tu complejidad y contradicción, sin la presión de ser consistente para una audiencia. Whitman cantaba esta libertad en cada verso, esta capacidad del alma humana de expandirse más allá de todas las limitaciones cuando se le da el espacio para hacerlo. Y ese espacio, ese silencio, esa invisibilidad elegida, es precisamente lo que estas personas están cultivando en un mundo que cada vez tiene menos de ambos. Si estas palabras sobre la invisibilidad sagrada y la presencia auténtica han tocado ese lugar silencioso en tu corazón, quiero invitarte, no como alguien que tiene todas las respuestas, sino como un compañero de viaje, a formar parte de esta comunidad de almas que comprenden que vivir profundamente es más importante que vivir visiblemente. Al suscribirte a este canal,
Tendrás acceso a reflexiones semanales inspiradas en la sabiduría de Whitman sobre la invisibilidad elegida, la presencia plena y la autenticidad radical, y te unirás a un espacio donde tu forma de estar en el mundo es honrada en toda su unicidad. Este canal existe para recordarte que no estás solo en esa percepción, que hay muchos otros que comparten tu búsqueda de una espiritualidad que no necesita ser performada para ser real. He dedicado años al estudio de estos principios whitmanianos, como alguien que, al igual que tú, está aprendiendo día a día a vivir con mayor autenticidad, a estar más plenamente presente. Si te suscribes y activas la campanita, cada reflexión será un recordatorio de que tu valor no depende de ser visto sino de ser verdadero, de que tu existencia tiene significado profundo independientemente de cuántas personas la observen. Me encantaría que continuáramos este diálogo juntos, honrando tu necesidad de silencio y tu necesidad de conexión, tu deseo de invisibilidad y tu anhelo de ser verdaderamente comprendido.